En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de las milicias angélicas, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No me molesta. Ponle ruedas, vieja. Ella me molesta por después de escándalos también. Bueno, vamos a dar inicio a esta novena parte de la historia, la décima parte de la historia de la iglesia. Bien, hemos visto cómo San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha estado conduciendo y nos ha estado mostrando cómo fue que se fue dando la sucesión apostólica, las bases sobre las que está sentada la Iglesia Católica, las bases de la fe de la Iglesia Católica. Que lo más importante hasta el momento que hemos visto, que es la parte medular, son las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Hemos visto la importancia de cada una de ellas, hemos visto que cómo nos habla San Pablo a través de la palabra de Dios que recibió del mismo Jesús, y él nos dice: lo que yo he aprendido se los he traspasado a ustedes, y así como yo se los he enseñado, enséñenlo a sus discípulos. Y es lo que la Iglesia Católica nos ha estado enseñando a través de los siglos, por medio de un libro que nosotros llamamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vemos cómo debemos de mantener nuestra fe limpia, intacta. Ya vimos las bases. Tenemos que tener bien claro qué es la fe y qué es la idolatría. Tenemos que tener bien claro qué son las imágenes y qué son los dioses. Tenemos que tener bien claro qué es una veneración y qué es una adoración. Eso ya lo vimos, ya lo tenemos bien entendido desde la séptima u octava parte de la historia de la iglesia. Después vimos lo que significa la esperanza. Después vimos lo que significa la caridad, que es el amor. Entonces vemos a través del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo nos dice en las lecturas de las misas de esta semana, cómo nos dice que de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la más grande de todas es la caridad. Y nos dice: si yo no tengo amor, puedo tener mucha fe, pero de nada me sirve, porque esa fe no me va a ayudar
a que yo ayude a mis semejantes, a que yo ame a mis semejantes. Tiene que ser una fe que se demuestre en obras, y esas obras las va a demostrar a través del amor. Si tú ves a una persona que necesita de ti, si tú ves a una persona que necesita una palabra de aliento, que necesita una moneda, que necesita un plato de comida, ese es el amor, esa es la caridad. Dar parte de lo que tú tienes, no de lo que te sobra, de lo que tú tienes para ti, para tu familia, de esa parte hay que dar, porque si no, entonces no te dolería. Hay que amar hasta que te duela. Esa frase la dijo Santa Teresa, amar hasta que te duela, porque si no te duele amar, no estás haciendo bien las cosas. Y cuando amamos y nos duele amar es porque estamos haciendo bien las cosas, porque estamos recibiendo con amor todos los golpes que vengan, de donde vengan. Vamos a darle otro sentido a ese sufrimiento, a ese dolor, a esos problemas. Les vamos dando un nuevo sentido. ¿Qué sucede? Que la mayor parte, si no es que todo el mundo en estos momentos de angustia que vivimos, con todo lo que está sucediendo, el mundo odia el dolor. El mundo quiere vivir una vida solamente de placer, una vida solamente de alegría, donde no haya nada de sufrimiento, donde no haya nada de desprendimiento, ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue. Que todos los días vas haciendo lo mismo, perseverancia. Que aunque estés cansado, aunque tengas flojera, sigas haciendo las mismas cosas. A eso se le llama perseverancia. Y cuando eres perseverante y constante, eso duele. Porque a veces te levantas y no tienes ganas de hacer las cosas, pero dices, lo voy a hacer porque amo a Dios, porque amo a mi prójimo, porque amo a mi familia, porque la gente lo necesita de mi ayuda, aunque no me la pida. Entonces, eso es amar hasta que te duela, porque a pesar de ti, a pesar de los embates de la vida que se te presenten, tú sigues adelante y haces a un lado tu flojera, haces a un lado tu dolor, que si me duele la cabeza, que si hoy amanecí resfriado, pero voy a hacer mi rosario, voy a hacer mis oraciones, me voy a levantar y voy a hacer tal y tal cosa que yo había dicho que voy a hacer. Eso es amar hasta que te duela, hacer a un lado tu yo para pensar en los demás. Eso es la caridad, eso es el amor. Entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña hoy San Pablo. Vamos primero al libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 14 y 15. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más, dice, yo estoy crucificado para el mundo. ¿Qué nos quiere dar a entender San Pablo acá? Yo estoy sacrificado para el mundo y el mundo para mí también. O sea, cuando Jesús nos llama y nosotros aceptamos ese llamado, Jesús nos está sacando de ese mundo superficial, banal, en el cual estamos sumergidos, en el que vivimos.
Y cuando nos empieza a sacar, muchas veces duele. ¿Por qué duele? Porque dejas de hacer todo lo que estabas acostumbrado. Y entonces empiezan los ataques del mundo. Te empiezan a atacar tu familia, tus amistades, toda la gente que te rodea. Ah, ya te crees un santo porque ya vas más a misa. ¿Qué te crees? Ya vas a ser tú el papa, ya vas a ser tú la papisa. Y empiezan a hacer esos dichosos bullying pues esos chistes negros, ¿cómo le llaman? Que se burlan de ti. Entonces, eso es el estar crucificado para el mundo y por el mundo. El mundo ya te tacha de loco, de fanático, de que te sientes ya un santo, que te van a prender tu veladora. Parece que es chiste, ¿no? Pero lo dicen así como que, a ver, ¿qué tal? Y eso es lo que, fíjense, como nos dice San Pablo, yo fui un aborto. ¿Por qué dice que él fue un aborto? Porque él estaba viviendo de la manera como él había aprendido, la manera de los fariseos, la manera de los sacerdotes de aquel tiempo. ¿De los romanos? Sí, de la fe que traían los romanos más que de los judíos, porque pues él había estudiado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tiene el encuentro personal con Jesús, ahora sí que demasiado personal, cambia completamente su vida, de ser un perseguidor de los cristianos, de mandar a asesinar gente, pasa a ser un predicador de esa misma ideología a la que él estaba persiguiendo. Entonces, el mundo ve las cosas desde otro punto de vista completamente diferente de como lo ve un cristiano convencido de que es cristiano. De o sea, un católico. mejor dicho, el mundo que no conoce a Dios lo ve muy diferente, ¿Sí? Al que sí lo conoce. Sí, por eso, de un cristiano convencido. ¿Por qué? Porque tú te puedes decir, yo soy católico. Pero le preguntas en la Biblia, le preguntas el catecismo, ¿qué te dice el numeral 2086? ¿Qué te dice el numeral 1050? Entonces, o sea, tú le preguntas a un católico acerca de su catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, y no sabe ni de qué le estás hablando. Entonces, cuando decimos que ven las cosas desde otro punto de vista, un cristiano, un católico convencido, que conoce su fe, que estudia, ve las cosas de otra manera completamente diferente. Vamos a ver qué nos dice el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 23. Primero esos. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes?
Les harán todo por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense. A él lo odiaron primero, definitivamente. Que si no le creyeron a él, menos a los demás. Menos a los que predicamos la palabra de Dios. Por eso es que somos tan criticados. Tú le hablas a una persona X, por ejemplo, vas al Seguro Social y te sientes, y mientras esperas le hablas de Dios a una persona, te voltean a ver así de que ¿qué le pasa? ¿No? O se cambian de lugar, o simplemente te tiran al loco, o te dicen, no, pues es que yo no creo en esas cosas. O sea, entonces, eso es un hecho, porque a mí me ha pasado cuando he ido al Seguro Social. A veces quiero, pues, con la persona que oyes que está pues enfermo, porque a veces te cuentan las cosas y quieres darle una palabra de Dios que le aliente, y nada más te ven como bicho raro, o a veces nada más te escuchan y te dicen, ah, sí, sí. Y es rara la persona que acoge con gusto y con alegría la palabra de Dios. Entonces, si a él lo odiaron primero, pues, ¿qué podemos esperar? Pero no debemos quitar el dedo del renglón. Nosotros ahí seguir buscando a quien le puedas brindar una palabra de aliento. En algún momento alguien lo va a escuchar y en algún momento alguien lo va a aceptar. Y en ese momento Dios pondrá su mano y a lo mejor liberamos a un alma. No sabemos por dónde va a saltar la liebre. Ahora el versículo 25. Así se cumple la palabra que se puede leer en su ley. Me odiaron sin causa alguna. Efectivamente, me odiaron sin causa. Porque él, pues, como dijo Pilatos, yo no encuentro en este hombre ninguna culpa de que lo acusan. O sea, no ha transgredido la ley, no ha matado, no ha robado, o sea, como decíamos en clases anteriores, vamos a confesarnos y decimos, no, pues ya no tengo pecados y ya no robo y ya no digo mentiras y no le he robado el marido a mi vecina o la esposa a mi vecino y solamente pensamos que con no hacer esto, cumplir los 10 mandamientos ya estuvo. Pero la semana pasada vimos que hay pecados que nos orillan a cometer muchos más. Y uno de ellos es la desesperación, la falta de fe, la falta de esperanza. Eso nos obliga a ir hacia otros pecados. ¿Por qué? Porque cuando te desesperas, no tienes confianza, estás obligando al otro a pensar cosas que no debe de pensar. Soy un bruto, soy una bruta, no sé hacer las cosas. No, tranquilos. Cuando das una orden, espérate a que el otro lo digiera, lo entienda, qué es lo que va a hacer y dale su tiempo. No todos tenemos las mismas capacidades que los demás. Entonces tenemos que respetar la personalidad de cada quien. Y el versículo 27. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Fíjense, yo creo que esta palabra es más bien para nosotros que estamos estudiando. Y ustedes también darán testimonio de mí.
porque ustedes han estado desde el principio del estudio de la palabra de Dios. O sea, hasta el momento ya tienen un conocimiento con el cual ustedes pueden dar testimonio del cambio de la vida de una persona que se acerca a Dios, de alguien que lo va conociendo, que no es algo que entre en tu cabecita o en tu corazón de la noche a la mañana, sino como todo lleva un proceso de transformación. Acuérdense que Dios hace milagros, sí hace milagros, pero los hace a través de la naturaleza. Y la naturaleza tiene su propio tiempo. Milagros sobrenaturales, sí los hay, pero muy contados. ¿Y los va a haber? Yo estoy segura de que sí, en algún momento. Pero tal vez no estamos preparados todavía para recibir esos regalos, porque un milagro es un regalo. Y si no estamos en las condiciones de recibir esos regalos, pues obviamente Dios no nos lo va a dar hasta que estemos lo suficientemente preparados para poder entender que ahí está la mano de Dios. Y nos está preparando con las cosas naturales. Y que, por ejemplo, ¿qué será? El mal tiempo, que hay lluvias, que hay esto, que hay lo otro. Tú prendes tu cirio bendito y los relámpagos y los truenos se alejan. No te voy a decir, se calmó la lluvia en el momento. No, acuérdense, las cosas naturales tienen su proceso y Dios se manifiesta a través de la naturaleza, en el tiempo de la naturaleza. Pero fíjense ustedes muy bien, cuando haya truenos, relámpagos y esté muy feo, prendan su cirio y van a ver lo que pasa. Sí, de hecho. Entonces, ahí están, esos son los pequeños milagros que Dios nos va regalando cuando tenemos fe, cuando tenemos el conocimiento de qué pasa con el agua bendita, qué pasa con el cirio bendito, qué pasa con un crucifijo, a eso, a lo que nosotros le llamamos sacramentales. Que se No, puede, sacramentos, que pueden ser sacramentales. cositas que pueden decir insignificantes, pero pues es una manera de De decirte, manifestarse. aquí estoy. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Entonces, esa es la manera como Dios nos muestra que está con nosotros. Entonces, ¿ya leímos el 27? Sí, ok. Ahora, aquí nos dan un ejemplo muy chévere en cuanto a lo que, la manera de cómo el mundo puede ver el dolor y la purificación de una persona. Nos dan un ejemplo muy bueno y dice, para los cristianos, la naturaleza es un medio para alabar y glorificar a Dios. Para los paganos es un fin. Por ejemplo, nosotros vemos la naturaleza, vemos los árboles, vemos cómo hay lugares preciosos donde hay cascadas, donde hay ríos. Es otro paisaje completamente diferente al de nosotros, pero cuando visitamos esos lugares, vemos la mano de Dios ahí y decimos, contras, ¿cómo pueden decir que no haya un Dios si nadie puede crear esto? O sea, ¿a qué hombre se le puede ocurrir hacer esto? Una cascada, un río, el mar y todo lo que hay, cuando se conjunta todo esto y se ven escenarios preciosos donde hay montañas, donde hay nieve. Y tú dices, un hombre no puede crear esto. Eso tiene que ser la mano de Dios. Pero entonces los que no creen en Dios, dice, la madre naturaleza. ¿Y quién es la madre naturaleza? No siempre es Dios.
Porque la naturaleza no se pudo haber creado a sí misma. Tuvo que haber un ser superior que dijera que quería ver algo que le fuera agradable a los ojos. Entonces, la naturaleza no se hizo sola. Entonces, para ellos, ese es el fin. Y cuando te mueres, ahí te enterraron y ya estuvo. Hasta ahí llegaste. Ya no hay nada más. O sea, esa es la diferencia entre un cristiano, un católico que conoce a Dios, de uno que no lo conoce. Y te pueden dar ejemplos y decirte, no, es que la naturaleza se renueva a sí misma. Vaciladas. Todo en la naturaleza tiene su proceso. Y sí, se regenera. Hay cosas que se regeneran, hay otras que no. Como por ejemplo, la vida salvaje. Hay muchas especies que ya se fueron. Entonces, si la naturaleza fuese tan sabia, y si la naturaleza fuera lo más grande del mundo y fuera el Dios que ellos piensan, entonces no se habría acabado. También se hay especies de regeneraría, árboles que no, ya claro, no hay, que no, de flores, de todo. Entonces, Marino. ahí no está la mano de Dios en su pensamiento, en su sentir. No está la mano de Dios. ¿Por qué? Porque solamente... Yo pensaba. ¿Por qué? Porque solamente ven el fin. O sea, ven la naturaleza y cuando se murió, se murió. Y entonces, en cambio nosotros sabemos y tenemos fe en que el día que este cuerpo deje de existir, a mí no me interesa. Lo que me interesa es lo que lleva dentro, que no se ve, pero que ahí está, y que gracias a ese halo de vida que Dios nos tiene dado, es que vivimos. Ese es nuestro verdadero esqueleto, no los huesos. Eso es lo mejor. Porque ¿qué es lo que sostiene este cuerpo? No los huesos, no el esqueleto. Pues el motor de ese esqueleto es lo que no vemos, es el alma, es el espíritu. De hecho, cuando vi una película, cuando se moría, trabajaban en la morgue y hay cuando se mueren pierden no sé cuántos gramos. ¿Qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que pesa el alma? 300. Ajá. Entonces, eso es lo más importante y es por lo que debemos de velar, es por lo que debemos de luchar, porque a final de cuentas esa parte es la que regresa a Dios, esa parte de tu cuerpo, que es tu alma. Y es por lo que el demonio está luchando, porque no creas que tu cuerpo no le interesa al demonio. En realidad tú al demonio no le interesas, le interesa tu alma. Pero a muchos les ha hecho creer y pensar de que son importantes para él. Pobres. Señor, perdónalos porque no saben lo que creen. Porque no saben que este cuerpo, él con un chiscazo enseguida te está destruyendo. Y se lleva lo más preciado, que es tu alma. Porque tú a él no le interesas. En cambio a Dios le interesa lo integral. Le interesa tu cuerpo, le interesa tu espíritu, le interesa tu alma. Porque Él te creó, porque Él te ama, porque tú eres su hijo, Él es tu padre. En cambio el otro no, el otro es un ladrón y un mentiroso. Otro. El pensamiento de Juana de Arco, que dijo antes de morir: dichosos los que pasen por lo mismo que yo. Sí sabemos, creo yo, la mayoría, que ella fue quemada en una hoguera porque la acusaron de ser bruja, hechicera. Y no sabían, o sea, porque no lo sabían.
pensaban que los dones que ella tenía eran por ser bruja. Y no, ella tenía los dones que el Señor le había regalado. Para poder entender esto tendríamos que leer bien la vida de Sor Juana. Perdón, de Juana de Arco. De Juana de Arco. Y fíjense, la gente que es del mundo, la gente que realmente no conoce a Dios, se horrorizan tan solo el pensar que pueden morir quemados. Y dicen, ¿cómo puede decir esta mujer que a mí me pongan en esa hoguera y que a mí me quemen? Oye, qué muerte tan terrible. Yo soy una de esas personas que en algún momento dije, ¡guay, qué terrible, qué muerte tan horrible! Cualquiera que fuera. Antes tal vez. Antes de conocer al Señor yo así pensaba. Qué muerte tan horrible. Que lo aplastaron, que lo partieron en dos, que le volaron la cabeza. Qué muerte tan terrible. ¿Por qué? Porque no conocía yo a Dios. Y ahora digo, ojalá Dios quiera que en algún momento pues se apiade de mí y que por lo menos permita que yo muera mártir. ¿Por qué? Porque en primer lugar, derechito me robo el cielo. Eres pecadora, ¿qué robar? Pero todavía me falta cosas por pagar, porque nadie es una perita en dulce, nadie está libre de pecado, todos somos pecadores, hasta no más, así que tenemos muchas cosas que pagar antes de purificarnos. Yo por eso le digo al Señor, Señor, por favor, concédeme que por lo menos yo empiece a vivir un poco de mi purgatorio aquí, para que yo pague un poco menos cuando yo llegue allá. 20 pesos. Aunque sea. Y entonces mucha gente se horroriza de la vida de los mártires. Deberíamos de leer más seguido la vida de los mártires y entender por qué ellos hablan, cuando hablan y dicen viva Cristo Rey y los fusilan, viva Cristo Rey y los queman, viva Cristo Rey y los matan, cualquiera que fuera la muerte. Tendríamos que entender bien a estas personas para poder decir, Señor, perdóname porque yo no sabía lo que significa para ti el dolor. Porque a Dios ciertamente no le gusta el dolor. ¿Ustedes creen que si le gustara, hubiese estado tan contento y tan feliz de ver a su hijo sufrir? Obvio no. Pero, ¿qué fue lo que él amó de ese sufrimiento? El sacrificio. El sacrificio. Precisamente eso. Que a pesar de que a él no le correspondía morir de esa manera, porque pues él no había cometido ningún pecado, le correspondía a todos los mentecatos que estaban allá que lo mataron, porque con él se ensañaron, todo lo que no le hicieron a los demás se lo hicieron a él, se burlaron, lo escupieron, le quitaron toda la carne a sus costillas, a su cuerpo, le quitaron y hicieron que derrame toda su sangre. Fíjense nada más, qué tan desgraciado es el demonio que se le metió a todas esas personas y se ensañaron con Jesús hasta verlo como un despojo humano. Esa era su venganza, eso era lo que el demonio quería, por haberlo rechazado. Y estoy segura de que él estaba disfrutando, él estaba feliz de ver cómo
cómo Jesús sufría, cómo Jesús padecía. Y nada más imagínense el ver eso, de que las cosas esas para martirizarlo, cómo le desgarraban la piel, cómo le quebraban los huesos, porque tenía costillas rotas, porque si no, no hubiese podido morir asfixiado, porque él murió asfixiado. Entonces, a Dios no le gusta el dolor. Lo que ama es el sacrificio del hombre. Y si tú puedes entregar ese martirio, ese dolor, esa enfermedad, ese problema tan grande que tienes, que te causa tanto dolor en tu corazón, un hijo que se te fue, que es drogadicto, que es asesino, entrégaselo al Señor. Vive tu fe, martirízate tú por Él. Siente tú el dolor que las demás personas están sintiendo cuando tu hijo mata a alguien. Trata de empatizar con el dolor de las otras familias, para que si tú le pides al Señor que a través de ese dolor que tú estás sintiendo, esa persona se convierta, el Señor te lo va a conceder. Estoy completamente segura de lo que estoy diciendo. No por lo que tú puedas sufrir o la sangre que puedas derramar, sino por el dolor que tú le ofreces al Señor, ese martirio, ese sufrimiento que se hace por amor, esa entrega. El Señor la acepta, pero con los brazos abiertos. Y te dice, sí, hija, ven, yo te voy a ayudar. Estoy completamente convencida de eso. Por eso es importante aprender a amar el dolor. Por eso cuando Dios nos regala una enfermedad, lejos de odiarla, lejos de maldecirla, lejos de enfrentarte con Dios y decirle, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Qué clase de Dios eres que me estás dando aquí una enfermedad con la que no puedo? Sí puedes, porque el Señor nunca te va a dar más de lo que puedas cargar. Desde el momento que algo te pase es porque lo puedes soportar. Porque si no, no te lo daría. Y es una manera de purificarte tanto en el cuerpo como en el alma. Nada más que tenemos que aprender a convivir con ese dolor, con esa enfermedad, con ese problema. Y lejos de odiarlo, amarlo. Y decir y entender, es mi cruz, Señor, pues aprenderé a amar mi cruz. Entonces, el mundo no entiende absolutamente nada de lo que tenga que ver con dolor. Al contrario, desprecian el dolor. Fíjense nada más. Nos han metido en la cabeza a todos de que las calenturas, de que las fiebres son malas. No son malas. Las calenturas, las fiebres son nuestras aliadas, porque quiere decir que nuestros anticuerpos están luchando como un ejército dentro de nuestro cuerpo contra algo que vino a invadirnos. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Aquí tienes tu paracetamol, aquí tienes tu tempra, aquí tienes esto. Cuando es tan sencillo, simplemente con tus pañitos, nada más que no se te despoque la temperatura. Pero nos han enseñado mal.
pero beneficia los bolsillos de las farmacéuticas. Es lo único que logran, pero esa parte no te la pintan, esa parte no te la dicen, ¿o no? Sí, la farmacéutica es toda una mafia. Entonces, si tú estás enfermo de algo y es una infección, hay antibióticos naturales que no te dañan el estómago, que no dañan tu flora intestinal. Hay muchas maneras. Dios todo tiene puesto en la naturaleza y de ahí sacan las medicinas y te las venden. ¿Y a qué precios? ¿O no? Todo tenemos en la naturaleza porque Dios lo tiene puesto para el hombre. Todo. ¿Necesitas antibióticos? Ahí está el ajo. Ahí está la miel de abeja. Ahí tienes las cortezas de los árboles. Antiguamente no habían farmacéuticas y todos sabían cómo curarse. Bueno, en realidad todo eso es porque no puedes decir lo mismo que era antes de los alimentos a lo que es ahora. Y por lo mismo que se ha tratado con antibióticos artificiales y todo eso, muchas bacterias, muchos virus ya no solo quedan con algo natural, ese es el problema. O sea, sí, van mutando. El hombre ha echado a perder todo. Absolutamente, es el gran depredador, es el enemigo número 1 de la naturaleza. Entonces, por eso les digo, el mundo no entiende nada de dolor, no entiende, ni quiere al dolor. Tratan de ponernos, ¿cómo se llama? Cuando te inyectan para que no sientas que te operan, ¿cómo se llama? Anestesia. Nos tiene anestesiado el mundo. Todo lo que te diga, sí. Todo lo que te diga, sí. Y pues nos convertimos en sus borreguitos. Y que hay que hacer tal cosa, sí. Así es el mundo. Que si para que te veas mejor y luzcas como una reina tienes que usar Carolina Herrera o Chanel número 1 o tus zapatos de Christian Dior o tu ropa de Christian Dior, si no, no luces. O sea, pura banalidad. Cuando tú misma te puedes hacer tu ropita y te ahorras un montón de dinero. Pero el mundo es muy artificial y depende mucho del qué dirán de los demás. Porque no conocemos a Dios. Porque Dios mismo nos dice, vean ustedes los lirios del campo, todas las flores. No hilan y sin embargo tienen un color precioso. Las aves del cielo no necesitan sembrar y todos los días comen. En cambio el hombre necesita de los hilos para hacerse su ropa. ¿Por qué? Porque si no andas desnudo. Cuando en el principio no había ropa y no había ningún problema. Pero cuando el hombre adquiere el pecado en su corazón, entonces abre los ojos y dice, estoy desnudo, le dice a Dios. ¿Cómo sabes que estás desnudo? Le dice Dios a Adán. Ya comiste del fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces nos tienen anestesiados y nos dan píldoras y píldoras. Gálatas 6, 17, 18. Por lo demás, que nadie venga a molestarme,
pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con su espíritu. Amén. Amén. Fíjense que nos dice San Pablo. Yo tengo las llagas del Señor, o sea, yo tengo el dolor y el sufrimiento de Dios en mi cuerpo. ¿Por qué lo dice? Porque ya no vive como vivía. Él decide cambiar de vida y por eso también era perseguido por muchos romanos, porque había traicionado a Roma. Entonces es obvio que al darle esta parte casi no la hemos visto en la Biblia, pero sí hay. ¿Por qué? Porque es obvio de que cuando él, que trabajaba para el gobierno romano, para el emperador, se lleva un ejército, le dan su dinero para el ejército y lejos de hacer lo que el emperador le había mandado, él le da la espalda al emperador. ¿Qué creen ustedes que haya pasado? Le dijeron, muy bien, perfecto, estamos de acuerdo con que hayas cambiado de pensamiento. Pues igual fue perseguido. Obvio, no. Entonces él también fue perseguido. Entonces por eso él dice, yo tengo las marcas, las llagas del Señor en mi cuerpo. Dejen de fastidiarme, o sea, ya dejen de estarme juzgando, dejen de estarme metiendo ideas. Yo soy de Cristo, yo ya no vivo, es Cristo quien vive en mí. Y eso es lo que nosotros debemos de decir. Yo ya no quiero vivir, quiero que tú vivas en mí. Permite, Señor, que yo tenga tu mirada. Aprendamos a mirar como miró Cristo a las demás personas, con amor, con misericordia. Aprendamos a mirar con misericordia. Veamos a los demás con amor. Entonces, el dolor y el sufrimiento a nosotros, cristianos, nos sirve para purificar y sanar a otros. ¿Leíste los dos versículos? 17 y 18. Ok. Según la psicología humana y mundana, nos ofrece un panorama sin dolor, sin sufrimiento, sin Cristo. ¿Cuál es la teoría de los psicólogos? ¿O cómo nos dicen los psicólogos? Hay que hacer un análisis introspectivo para ver qué es lo que vamos a sanar. Hay un supuesto en que hay que relamer tus llagas para curarlas desde esa introspectiva. O sea, vamos a sanar tu infancia. Yo me acuerdo cuando iba con Lupita a las dichosas terapias. Y me hacían preguntas de mi infancia. ¿Cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi adolescencia? ¿Cómo fue mi juventud? ¿Cómo fue que me casé? Entonces, y empiezan a hurgar en tu vida y a ver por dónde le agarran. Y cuando hubo una pregunta que me hicieron, que en el momento yo dije no, mucho tiempo después viene a aflorar un sí. Fuiste abusada de pequeña. Yo dije en ese momento no. O sea, yo traía un velo así, estaba muy escondido. Y mucho tiempo después vine a aceptar que era un sí, no era un no. Pero también vino a suceder cuando yo ya conozco a Jesús. Entonces, esa llaga que O sea, pero estaba cuando te ahí, lo preguntaron, ¿sí lo recordaste No. solo que quisiste decir No. no? se Ah, puede. ok. no Estaba bloqueado. estaba ahí. Posiblemente por esa pregunta es que tiempo después
Y muchos años después, como 5 o 6 años después, viene y regresa. Entonces, por eso yo no creo en los psicólogos. Sin embargo, mi hija fue psicóloga, pero yo no creo en los psicólogos. Y no creo que ellos realmente te ayuden a curarte. El que realmente te cura y el único que te cura es Dios. ¿A través de qué? A través de lo que acaba de decir en el versículo 18. A través de la gracia de Dios. Eso lo platicamos una vez viniendo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De que realmente si la gente se acercara a Dios, todos sus problemas los podrían solucionar. No existirían psicólogos ni nada. Ni psiquiatras. Porque Ni los nada. psiquiatras lo único que hacen es darte medicamentos. Qué raro. ¿Para qué es más? Más turulato o turulata de lo que ya estás. Entonces, esta revisión personal puede llegar a ser una trampa de la cual no puedes salir. Porque si descubres sin conocer a Dios, ¿qué hubiese pasado conmigo si ese recuerdo hubiese regresado a mí antes de mi encuentro con Dios? A lo mejor te ibas a tomar venganza o hacer algo por esa persona, ¿no? O simplemente se quedaría O amargada. me hubiese yo sumido Amargada. más en el alcoholismo. Más que te chingue. Sí, porque ya era casi diario que venían a tomar. Ah, sí me acuerdo. Me hubiese yo sumergido más en eso. Y pues Dios sabe sus momentos. Dios sabe sus momentos. Por eso Él es perfecto, es Dios desde el Todopoderoso. Porque en ese momento tal vez yo no hubiese salido a flote ni sola ni con mis hijos. No hubiese yo podido ayudar a mis hijos si no me podía yo ni ayudar sola. Pero el Señor me llama, me jala, me saca de ese mundo, porque fue lo primero que hizo, sacarme de ahí. Y decirme, tranquila, aquí estoy. Y mucho tiempo después viene ese recuerdo de mi mente. Me voy al Santísimo, el Señor me cura, yo en paz, tranquila, perdono y mi vida adelante. Porque no es fácil, no es sencillo pasar por algo así. Y si yo estuviera en el mundo, quién sabe qué hubiera sido. No lo sé, no puedo ni siquiera imaginarlo. Y pues ya cada quien imagínese cómo podría reaccionar si un recuerdo de esa clase viniera a su mente. Uy, yo lo mato, yo le hago esto, yo le hago lo otro. Así piensa el mundo. O sea, si no haces algo en contra, vivirías con rencor y eso tampoco es bueno, odiándolo, porque pues no es algo fácil, es algo, No, y eso te puede convertir en un psicópata. y es algo terrible. Eso es lo que pasa con esas personas que no es algún, así como un tipo de abuso que han sentido y que se empiezan a encapsular y cuando estalla la bomba es De la peor manera. de la peor manera. Entonces, por eso nos dice este padre Carlos Spam, esta revisión personal puede llegar a ser una trampa de la cual no puedes salir y tampoco puedes mirar hacia adelante. ¿Cómo puedes sanar esas heridas realmente sin medicamentos, sin nada? Solamente a través de Dios. Es el único que te puede sanar desde el interior y se va luego reflejando en el exterior. Y como ejemplo, les pongo mi vida de nuevo.
cuando me dio el derrame, me veía yo completamente diferente de como me veo ahora. Entonces Él ha ido sanando desde mi interior y eso ahorita se ve reflejado en mi exterior. Porque también si yo no hubiese estado con el Señor cuando me pasó eso, ¿quién sabe cómo hubiese yo estado? Porque peor con mi cara chueca o definitivamente iba yo a quedar peor de mis patrullas. Porque pues no sabemos, pero como el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, pues aquí me tiene trabajando para Él. Porque fue la única manera también de sacarme de mi trabajo y que yo me pudiera dedicar al 100% a Él. Tal cual. Si no, tú seguirías trabajando. Yo seguiría trabajando. Y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Como dice, todo lo hace por algo y a veces... No es casualidad. No, es casual. definitivamente que no. Definitivamente que no. Entonces, el verdadero camino hacia la sanación interior, integral, es la gracia de Dios. Porque Él nos sana desde el alma. Y lo dice San Pablo. Repíteme otra vez 17 y 18. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con su espíritu. Amén. Fíjense, si Él está viviendo el sufrimiento que vivió Jesús, porque Él también fue perseguido, y los demás hermanos también, lo único que lo ha sanado a Él es la gracia de Dios. Cuando se le caen las escamas, ¿ya? Cuando se le caen las escamas de los ojos y puede ver un panorama mucho más amplio de lo que Él tenía, que era cerrado, como muchos conocemos, ¿verdad? Así, y como los caballos. No puedes ver más para acá ni para acá. Lo mismo le pasa a San Pablo. ¿Y qué es lo que les dice, hermanos? La gracia de Dios esté con ustedes. Es lo único que les va a sanar. Y a nosotros, si nos acercamos a Dios con un espíritu humillado, un espíritu contrito, un corazón que diga, Señor, he pecado, perdóname. El Señor, un corazón humillado y contrito, nunca lo desprecia. Al contrario, lo agarra, lo sana y lo ama y le demuestra su amor. A esto le podemos llamar la mirada de Cristo que debemos de tener. Mirar al mundo con la mirada de Cristo, con una mirada de amor. Y esta forma de ser solamente la podemos experimentar con un buen examen de conciencia. A veces pensamos que el examen de conciencia es, ya cumplí los 10 mandamientos. La mejor manera es, Señor, ¿qué has hecho hoy por mí? Hoy hiciste esto por mí, gracias Señor. Me diste esto, gracias Señor. Ahora, ¿yo qué hice por ti hoy, Señor? Ups. Si lo ponemos por escrito, ¿qué creen ustedes que gane? ¿Las cosas que hizo el Señor por mí o las cosas que yo hice por el Señor? Entonces, ahí está el verdadero examen de conciencia. Esculcar ahí qué es lo que yo he hecho por el Señor. Pero no solamente por el Señor que está allá arriba, sino por el Señor que está alrededor de mí. Deja de ver tus heridas y mira las heridas de Jesús. Deja de ver tus problemas y ama las heridas de Jesús. Deja de estarte relamiendo tú y mira las llagas de Jesús. No hay comparación.
definitivamente no hay comparación entre lo que a nosotros nos pasa, que para nosotros nos sobrepasa. En realidad no es así. Muchas veces nos estamos ahogando en vaso de agua y a veces es tan fácil y tan sencilla la solución a nuestros problemas, siempre y cuando te acerques a Dios. Pon todas las cosas en manos de Dios. No hay otro que pueda solucionarlas más que Él. Legales, el Señor te va a poner un abogado, un buen abogado. De salud, si es una operación, el Señor te va a poner un buen médico enfrente de ti en ayuno médico. Si es de tu corazón, perdona. Y todos tus males se te van a ir. Perdona. El perdón es la mejor medicina. Para que tu conciencia esté tranquila y dejes de estar pensando que si este me hizo esto, que si esta me hizo esto, que si... Perdónalos. Y evítate problemas de salud y grandes. Porque cuando odias, a ti te va peor. Y cuando perdonas, que sea de corazón. Ah, sí. Porque si no, luego siempre lo están No, diciendo. porque si no, yo sí dices- ya lo perdoné, es infeliz. Pero Yo perdono, pero no olvido. Como Eso vieron no un meme es. que dice, me dijeron que yo pida por mi enemigo, Diosito, llévatelo ya, por favor. Entonces, deja de ver tus heridas y ve las heridas de Jesús. No dejemos de ver o leer la vida de los mártires, sobre todo los mexicanos. Hay muchos mártires mexicanos. Hasta por eso el padre en todas sus iglesias, a donde ha estado, por eso hizo el santuario, porque puso muchos. El que les puse aquí, que es José Sánchez del Río, es un niño. Entre los 12 y 18 años. Hace poquito llegó las reliquias de un niño, de un adolescente. Creo que era de ¿ese? José Sánchez del Río, de la época cristera. No, ese es más bacán. Ah, es Creo que se murió de cáncer. Ay, Así como Joselito, ay, un nombrecito sí. así tiene. Ahí fue Porque Gloria me al lo- seminario Me lo a dijo cantar. tía porque llegó junto Es el con que, otro. de tu abuelita, Junto con otro. es el niño que Josecito. siempre, no, pero no se llama José. Ah, Bueno, es José Sánchez del Río. Esa es su abuelita de él, siempre le tuvo mucha fe a ese niño. Fíjense nada más, siendo un niño, como no quería, él era acólito en la iglesia. Cuando entran los del ejército, le dicen que van a sacar, de hecho cierran las iglesias, sacan al sacerdote y todo, y le decían que renuncie a su fe, y él decía no. ¿Saben qué le hicieron? Le despellejaron la planta de los pies y después cavaron en donde estaba, donde lo iban a fusilar, y ahí se iba a morir. Y lo hacen caminar con sus pies así descalzos, que ya no tenían piel porque ya se la habían quitado, y lo obligan a caminar y le están diciendo en el camino, renuncia a tu fe. No, renuncia a tu fe. Y cuando llega donde está el hueco, besa el suelo y después grita viva Cristo Rey, y allá lo matan. Ya les dije la película, porque hay película. O sea, véanla o lean acerca de los mártires, y así como ese hay muchísimos. Hay, de hecho creo que son 23 o 24 sobre los que están escritos, pero mártires mexicanos en la época cristera hubo miles, porque pues fue prácticamente en toda la república que hubo este amotinamiento, incluso aquí en Mérida, en Yucatán también hubo. Y hay muchos de los que son los mártires desconocidos. Entonces, pero de que hay muchos. Entonces, miremos hacia ellos, veamos su valentía, cómo amaron, a pesar de que les estaban diciendo que si declinaban en la fe, los dejaban vivir. Preferían morir. Pues sí. Preferían morir. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? 70, 80 años. Luego de todas formas voy a vivir, pues mátame.
Y fíjense, para que sea un niño y que tenga esa convicción y no renunciar, o sea, ahorita a qué niño no le dices, ven conmigo y te doy un celular, corriendo se van. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado como debe de ser a los niños, a amar su fe, amar al Santo Rosario, invitarlos a rezar, hacerlo ameno para ellos, para que lo puedan conocer y amar. Imagínense que venga el fulano ese de Nicaragua y a todos aquí en Mérida nos digan, no, pues el que sea católico los vamos a pasar por las armas. ¿Qué creen ustedes que harían sus hijos? Mi papá y mi mamá, ellos sí son católicos. Yo no, ellos sí. ¿O no? No sé, mi Erika es así. No lo sé, o sea, pónganlo ustedes como en una película y piensen. Se lo voy a preguntar, a ver qué me dice. O sea, sí, eso sería una buena tarea. ¿Qué pensarían? ¿Qué harían? Si vienen y te dicen, te vamos a dar tanto. Si tú me dices en dónde hay católicos, ¿tú crees que tus hijos te deplatarían? Se los dejo de tarea. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 21. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Lo que vivo en mí, carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. No lo entendí, espérame. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. A ver, vamos por partes. Para mí, en cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir. La misma ley me llevó a morir por la ley. ¿De qué leyes está hablando? Repetimos. Que están tirando piedras, anda a verlo. ¿Quién está tirando piedras? Adriana y Ari, ¿quién es? Es la niña. A ver. ¿Qué pasó? Que están aventando piedras que le dieron a un niño, no sé a quién. Gálatas 2:19. A ver, dice, por medio de la ley he muerto a la ley. Por medio de la ley he muerto a la ley para vivir para Dios. ¿De qué ley habla? Acuérdense que estaba trabajando para los romanos. Entonces, de esa ley muere para vivir bajo la ley de Dios. Entonces, por medio de la ley he muerto a la ley para vivir para Dios. Y he quedado crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, dejo de vivir la ley por solo ley. Acuérdense que la ley es letra muerta si no le damos vida. Pero si esa ley me obliga a ser quien no soy en realidad, esa misma ley me está matando a mí. Entonces, oramos a esa ley, en este caso,
moramos para el mundo y vivamos para Dios. Dios. Y que ya no seamos nosotros quien viva, sino permitamos que Dios, que Jesús, more en nosotros para poder tener esa mirada de Cristo. Está hermoso. Entonces, ya no vivas tú, que sea Cristo quien viva en ti. Después pasamos al primer libro de Corintios, Espérame. 13:13. Primera de Corintios. Sí. Solo 13. Sí. Capítulo 13, versículo 13. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Ahí está. No tenemos más que decir que la mayor de las virtudes teologales es el amor. Si tienes fe, tienes que demostrarlo con tus obras de amor De hacia el caridad prójimo. a tu prójimo. Dile que entra. Dile que entra. Capítulo 14, versículos del 1 al 4. Del 1. Ay, yo pensé que el 14. El 14, versículos del 1 al 4. ¿Cómo usar los dones espirituales? Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más. Ustedes, pues ya tienen un don. Porque el que aprende y el que es educado por Dios, regala el don de la profecía. ¿Pero a qué le llaman el don de la profecía? No es que tú tengas visiones y que el Señor venga y te diga, no. Ya con salir y dar a conocer la palabra de Dios, o que si alguien que te dice alguna idea que es errónea, tú le puedas decir que está equivocado, que sería bueno que se acerque a estudiar la palabra de Dios para que se dé cuenta de su error, ahí ya estás dando una profetización. Una palabra de profeta. Y eso es a lo que debemos aspirar siempre, más que a tener el don de lenguas o cualquier otro don. Porque como bien dice San Pablo, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque es tu alma, es tu corazón, eres tú el que está alabando al Señor. A menos que haya que cuando se dé el don de lenguas a otro le regalen el don de poder interpretar lo que tú estás diciendo. Entonces entre los dos edificarían al grupo. Pero el que tiene el don de profecía es el que edifica a la iglesia. O sea, cuando tú llevas la palabra de Dios, eres profeta. O sea, en este caso podríamos decir que yo soy profeta. ¿Por qué? Porque yo les estoy instruyendo en la palabra de Dios. Y es lo que buscamos, más profetas, más gente que lleve la palabra de Dios a otros que no lo conocen. Porque a estas alturas podríamos decir, no, pues es que todos conocen la palabra de Dios. No, porque si no, no estaría el mundo como está. Hasta la propia gente que va a la iglesia no lo sabe. Solo van allá a pescar ciriles. Y así como estamos, de que a cada rato la iglesia está tambaleando y que por eso mucha gente dice, pues es que no es lo que esperaba, yo mejor me cambio. Gente equivocada, y les voy a decir, y apúntenlo porque no está allá. Lucas 22, 31 y 32.
Lucas 22. Lucas 22, 31 y 32. Dice, les voy a leer lo que dice. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. Pero yo he rezado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. En este caso, que ahorita hay muchas cosas en contra del Santo Padre. Acuérdense que el Santo Padre es el representante de Pedro tierra. Y Pedro era representante de Jesús en la tierra. Entonces, Satanás tiene permiso de zarandear a la iglesia, de moverla y hacerla y buscar cómo tirarla. Pero en Mateo 16 nos dice: yo te digo pues que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no la vencerá. Por más que la iglesia sea zarandeada, por más que parezca que se va a destruir, lo dice Jesús. El reino de la muerte, el demonio no va a poder más que la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Jesús. Y el mismo Jesús le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Y cuando tú estés convertido, regresa y fortalece a tus hermanos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pedir por el Papa, pedir por los obispos, pedir por los sacerdotes, pedir por los laicos, por toda la iglesia, para que no decaiga su fe, porque hay mucha gente que no conoce a Dios y por eso se cambia de religión. Pero si Jesús aquí nos está diciendo de que Satanás no la va a vencer, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los hermanos separados? Obvio, no. Yo le voy a creer a Jesús. Y si Jesús dice que Él va a estar en su iglesia hasta el último día de la historia, porque así es. Acuérdense, Jesús estando en la barca con los pescadores, con Pedro y con todos los demás, y se desata una tempestad y ven que la barca ya se va a hundir y dicen: Señor, Señor, la barca se va a hundir y a ti no te importa. Hombres de poca fe, se levantan y dicen: deténganse, viento y agua. Todo se tranquiliza. ¿En qué crees? ¿Con quién están? No están con el mero mero. Ustedes católicos no están con el mero mero. Pues entonces, ¿por qué vamos a dudar? Hay que creerle a Él. Y si Él nos dice que Él está en su iglesia, que nunca la va a dejar y que el infierno no va a prevalecer sobre ella, es que así es. Si Él es el Hijo de Dios, ¿por qué no le voy a creer? ¿Por qué me voy a cambiar de iglesia? ¿Por qué me voy a cambiar de religión? Si esta es su iglesia, porque Él lo dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. No dijo la iglesia de Lutero, no dijo la iglesia, el otro calvinista, los otros fulanitos y sotanitos. No, eso dijo: sobre ti voy a fundar mi iglesia. Somos de Él. ¿Y yo por qué voy a ser pentecostal? ¿Y yo por qué voy a ser testigo de Jehová? Entonces no soy de Cristo, entonces no soy de Jesús, porque le estoy creyendo a un hombre. Exactamente. Entonces, veamos qué rica es la iglesia, qué rica es la iglesia católica, y que muchos están desperdiciando esta riqueza, porque ni siquiera se acercan a conocerla.
Es el mismo hombre que la distorsiona. Sí, uno, como siempre hemos dicho, la ignorancia prevalece. La La ignorancia, falta de- la flojera. De llevar la tradición de familia en familia, porque si desde la abuela no hizo nada, la hija menos, y luego la hija Los con nietos. sus hijos, los nietos, y vale. Casualmente una señora me estaba diciendo eso. Dice, porque la que te estaba diciendo, dice, aunque mi esposo era alcohólico, yo venía con mis hijos. Dice, y mis hijos sí eran católicos, pero cuando se casaron, porque venían hasta con su papá, y luego su papá se reformó y no se metió a Alcohólicos Anónimos, se quedó en la iglesia y por eso lo dejó. Pero dices, mi hija o su hijo, no sé qué, dice, pero ellos ya no lo hacen, o sea, porque el esposo no quería y no sé qué. Entonces se murió, creo que su hija, y sus nietos pues no van a la iglesia porque nadie se los mostró, nada, y entonces ella va y se los dice y así, y dice, abuelita, eso ya pasó de moda o cosas así. Y entonces y dice, no, yo vengo porque pido mucho por ellos, porque ellos están así, sin que Como nadie... animalitos. Nos impresionaríamos si hacemos una encuesta, Un censo. un censo de qué tanto frecuentas los sacramentos, qué tanto vas a misa, realmente vas porque estás convencido. Nos ahorcaríamos de ver la realidad. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema? No. Uy, Pues entonces vamos a darle gracias a Dios por este tema tan bonito, tan importante y tan interesante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Recibe, Oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden suscribirse y darle like. Y si algo no entendieron, que lo comenten.